Y estamos entonces ya para conversar con nuestra invitada del día de hoy, que es Silvina Ubis Agostino, que es directora de Recursos Humanos de Microsoft. A ver si me escuchás bien, Silvina, ¿cómo estás? Hola Matías, ¿cómo estás? Muy bien, te escucho bárbaro. Bueno, como siempre digo, tiene que ser así porque vos trabajás en Microsoft, compañía de tecnología, no podía fallar, así que estamos muy bien. Bueno, decía Silvina, vos trabajás en Microsoft hace un tiempo, pero experiencia en otras compañías, ya venís en esto, pero vamos a ir por el principio, ¿no? Tenemos muchos oyentes, hoy todo el mundo no, pero mucha gente que nunca había trabajado en el hogar lo está haciendo. Vamos a arrancar por el principio, ¿no? ¿Cuáles son un poco las condiciones para poder trabajar desde el hogar, ¿no? En términos de trabajo, en términos de la persona, en términos de empresa? ¿Cómo lo podemos pensar esto? Mirá, Matías, eso la verdad es que es la pregunta, ¿no? Fundamentalmente ahora que estamos, te diría, una gran mayoría de los trabajadores en casa y bueno, una de las cosas más importantes es poder acondicionar el espacio que uno tiene en su domicilio o en el lugar en el cual está desempeñando la tarea para poder hacerlo de la mejor manera posible. Por supuesto, tener las herramientas tecnológicas es imprescindible, contar con una computadora, un celular, con conectividad a internet, digo, cuestiones muy básicas que hoy hacen que uno pueda desempeñar su tarea en forma remota, ¿no? Y luego, bueno, cuando empezamos a hacer el doble clic en las comodidades en cómo cada uno puede articular el espacio de trabajo, ahí, bueno, empezamos a tener detalles en los que las empresas cada vez más están empezando a prestar atención y que te diría que esto data de cuando nosotros empezamos a hablar del teletrabajo, ¿no? Casi te diría como por el año 2011, cuando el Ministerio de Trabajo lanzó el proyecto PROPET, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo es el proyecto? Bueno, cuando salió el PROPET, con el manual de buenas prácticas en teletrabajo, en esa época ya, te diría que el hablar de teletrabajo es inclusive hasta anterior, pero en el año 2011 empezamos a hablar en 2003. Recién en 2011 sale este manual de buenas prácticas en teletrabajo, que justamente hablaba de la organización del trabajo y el uso de las TICs, de las tecnologías, dentro del domicilio. Y justamente en lo que focalizaba era justamente que el trabajador pueda desempeñar su actividad en el domicilio, en un lugar distinto al origen de su trabajo, al lugar ajeno al empleador, y también consideraba el tema de los accidentes laborales y de las enfermedades profesionales. Y en Ahí ese momento, te hago dale. un punto, porque te metes en un tema súper interesante. La convocamos a Silvina Ubis Agostino, directora de Recursos Humanos hoy de Microsoft, porque viene contando 2003, ya estaba metida en el tema. Ahí no hay, está claro que no hay una ley hoy, una ley formal. ¿Cuál era el instrumento? ¿Era un contrato marco? ¿Era la época de tomada? ¿Hacemos un poco de memoria ahí? Sí, bueno, mirá, está buenísimo ir hacia atrás. En esa época, te diría, en 2011 es cuando surge. En 2003 se empieza a hablar de teletrabajo, pero en 2011 es cuando formalmente surge este manual de buenas prácticas, ¿no? En teletrabajo. Y allí, como te contaba antes, un poco lo que se establece es el lugar de trabajo diferente al lugar originario, ¿no? A la oficina, un lugar ajeno al empleador. Y se empieza a hablar también en este manual de buenas prácticas de la prevención de accidentes laborales, donde empiezan a haber varias recomendaciones en términos ergonómicos y de enfermedades profesionales. Allí es donde se empezó a recomendar que la persona debía disponer no solamente de herramientas como una computadora, buena conectividad, sino también de una silla ergonómica, de un escritorio, de un botiquín de primeros auxilios, de un matafuegos, que eran instrumentos, que son instrumentos que pueden prevenir de determinado tipo de accidentes. Y vos sabés que en el 2019 sale el libro blanco del teletrabajo, que fue hace muy poquito, donde se empezó a profundizar mucho más sobre el crear un modelo no solamente de trabajo, sino que también ponía foco en un entorno cultural en el cual las compañías tenían
tenían que dar este espacio a los trabajadores y las empresas tenían que culturalmente adaptar sus modalidades de trabajo. Y esto, fíjate, en 2019 sin todavía estar pensando en pandemia, ¿no? Eso era ese libro blanco de una iniciativa, no sé si sabés o estás al tanto, Nación, Ciudad, era a nivel nacional. Pero yo te contaba antes de 2011 porque creo que había una iniciativa que fue cuando era Carlos Tomada, ministro de Trabajo, pero esto ya es otra época, ¿no? Sí, claro, esto es otra época y la realidad es que, como te decía antes, esto sí fue una iniciativa que justamente la idea era firmar acuerdos entre trabajadores y empleadores, donde la voluntad de las partes en poder tener un tiempo donde la persona pudiera trabajar desde su casa, pero también hablaba del equipamiento, hablaba de gastos, algo de forma de monitoreo de la vida privada, ¿no? Porque acá estamos de alguna manera en un límite muy delgado, ¿sí? Que tenemos que respetar. Y hablaba justamente en la forma de preaviso y de reversibilidad del teletrabajo y del derecho a la desconexión. Algo súper interesante. Estas fueron cosas que empezaron a surgir, como te digo, no hace mucho tiempo, y esto fue antes de toda esta situación de pandemia, y creo que ahora, si bien no tenemos una ley de teletrabajo, porque no hay nada establecido a nivel, digo, nacional, a nivel, una ley absoluta, pero sí yo creo que el teletrabajo llegó para quedarse, ¿no? Y Silvina, claro, acá ya, claro, nos vamos metiendo en cuestiones que son preguntas, ¿no? Esta que decías vos, el derecho a la desconexión, fíjate que ya alguien lo había pensado y la pregunta es lo que nos pasa a todos, ¿no? Hoy digamos, desde tu punto de vista personal, pero también como directora de recursos humanos hace mucho tiempo, ¿se trabaja más de la casa? ¿Se trabaja mejor, peor? Hay la sensación hoy de que esto que decías vos, no hay posibilidad de desconexión, ¿no? Sí, mira, vos sabés que esto es un debate muy interesante. Hablaba justamente esta mañana, tuve una conversación muy interesante con una universidad muy importante aquí en Argentina. Hablábamos de la diferencia del home office y el working from home, ¿no? O sea, el tener la oficina en casa o el trabajar desde casa. Yo creo que hoy nosotros estamos en un momento en el cual, debido a la pandemia, estamos todos trabajando desde casa y no necesariamente tenemos la oficina montada en casa. Hay muchos roles que en el pasado habríamos pensado como imposibles de que se ejercieran en forma remota y hoy lo están haciendo. Y la realidad es que la sensación generalizada es que la gente está trabajando más, ¿no? Y muchas de las recomendaciones que nosotros empezamos a hacer desde la perspectiva de recursos humanos es que la gente empiece a tener una agenda, empiece a tener una rutina, empiece a bloquear espacios para almorzar, empiece a realmente bloquear espacios para desconectarse, respetar el horario de envío de correos, y también, digo, no es lo mismo mandar un correo a las 6 de la tarde que a las 11 de la noche, cuando sabemos que tenemos el celular a disposición y uno está chequeando todo el tiempo. Entonces, estas son las formas que empiezan también a ponernos un desafío en la forma en la que estamos gestionando el trabajo en el día de hoy, ¿no? ¿Dónde está el límite? Es la gran pregunta. Sí, me gustó esto que working from home, ¿no? Trabajando desde casa o home office, dos cosas distintas. Esto se lo dedico a mi amigo Carlos Burgueño, que espero que me esté escuchando porque él trabaja mucho de la casa. Ya le dije que tiene que cambiar el cuadro de fondo, ¿no? También. Pero la última para este bloque, Silvina, tiene que ver también con entender que este entorno de trabajar desde la casa no necesariamente es el que uno puede trabajar de la casa en una época sin pandemia, ¿no? O sea, son dos cosas distintas. Por lo pronto, los que tienen hijos en edad escolar es una cosa, tenerlos en el colegio, y otra, como a todos nosotros no, pero yo sé que en mi caso o en el tuyo los tenemos dando vuelta, ¿no? Sí, definitivamente, y por eso te digo, hoy estamos jugando múltiples roles en un mismo espacio de trabajo. Digo, donde vivimos, estamos siendo, digamos, docentes, estamos ejerciendo nuestro rol de papá y mamá, estamos trabajando y ejerciendo nuestro rol profesional, entonces es importante poder delimitar esto con los espacios en nuestras agendas y realmente pensar que hay muchas personas que hoy no tienen el espacio físico diseñado para trabajar desde casa. Entonces ahí hay que ver
de qué forma instrumentamos el lugar de trabajo para poder realmente sentir que estamos siendo productivos y que no terminemos en situaciones de estrés que hoy están siendo realmente un peligro para muchas de las personas que estamos trabajando en esta situación, ¿no? Bien, vamos a seguir, si te parece, en un ratito, como es habitual, conversando sobre teletrabajo, ¿no? Esta modalidad que se nos ha impuesto de alguna manera. Estamos con Silvina Ubis D'Agostino, que es directora de Recursos Humanos de Microsoft. Ahora, después de la música, vamos a ver algunas recomendaciones, también vamos a hablar un poquito más sobre esto y vamos a dejar después pero así para después de la música. Así que en un ratito nomás seguimos hablando de Home Office aquí en Humanos con Recursos por FM Millennium. Humanos con Recursos. Seguimos en Humanos con Recursos por FM Millennium. Así es, y seguimos en Humanos con Recursos, nuestro momento del trabajo, todos los miércoles aquí en FM Millennium, en el día de hoy hablando del teletrabajo, del home office, como decimos, esta modalidad que se ha impuesto sobre todos nosotros como un tsunami, y estamos acá y para eso estamos con nuestra invitada del día de hoy, que es Silvina Ubis D'Agostino, directora de Recursos Humanos de Microsoft, una de las compañías líderes. Le mandamos un abrazo a Diego Beckerman, también su director general. Alguna vez fuimos a una charla, lástima que es hincha de River, pero igual lo quiero mucho, yo soy hincha de Boca, pero bueno, nadie es perfecto en este mundo, un gran abrazo. Y hablábamos con Silvina temas de, bueno, un poco las características, este marco legal ahí, este libro blanco que veo también redactado por Graciela Guzmán, otra amiga en la época del gobierno de Mauricio Macri. Algunas cosas que me surgen que siempre también están dando vueltas son las nuevas generaciones, ¿no? Ahora hablemos un poquito del home office más allá de la pandemia, ¿no? Si de alguna manera vos también lo debes ver, mucha experiencia en compañías de tecnología, ¿no? Si esta demanda de trabajar de la casa es una demanda de las nuevas generaciones, las han empujado tal vez también las mujeres, vos tenés mucha experiencia, vos tenés chicos. ¿Pensás que hoy esto también está empujado por estas demandas de estos grupos? Mira, yo creo que es algo que ha ido creciendo y que de alguna manera está empujado por cuestiones que están asociadas también al incremento de la productividad, a la motivación, a la retención de talento, a disminuir el ausentismo, y a una demanda que yo no te diría que solamente es propia de la nueva generación. Hay una demanda, te diría, cross, que está muy relacionada con la conciliación de la vida familiar y la vida personal con la vida laboral. Entonces, en todo esto es que el teletrabajo se impone cada vez con más fuerza, ¿no? Creo que viene surgiendo también desde ahí. Ya no es únicamente una cuestión, te diría, atada a una generación. Cada vez Bien. más se está posicionando desde un lugar distinto, ¿no? Bien, y me interesa también la experiencia de ustedes, imagino, en la compañía actual, en Microsoft, deben tener, uno imagina, ahora me contarás, están en la vanguardia del teletrabajo. Siempre decimos que hay compañías que por sorpresa y otras Microsoft ya estaba instalado. A una recomendación que ustedes tengan exitosa y que otra compañía pueda tomar en términos de teletrabajo, a una práctica, a una mejor práctica? Mira, como vos decís, Matías, sí, la realidad es que nosotros desde Microsoft definitivamente trabajar desde casa era parte y es parte de nuestra cotidianeidad. Te diría que la mayoría de los roles, sin equivocarme, prácticamente todos los roles que nosotros tenemos en Microsoft tienen la flexibilidad para poder trabajar días desde casa, en su momento cuando se podía en la oficina. Pero vos sabés que es la primera vez que nos pasa esto de estar el 100% de la dotación, el 100% de la gente trabajando desde casa, ¿no? Y todo el día. Y nosotros tuvimos también una dinámica de acostumbramiento y de adaptación a este proceso de cambio. Si bien estábamos todos muy familiarizados con las herramientas tecnológicas, también tuvimos que adaptar nuestras agendas a la convivencia entre la vida familiar y tener los chicos en casa o nuestras familias en casa y poder estar trabajando en forma simultánea. Con lo cual, parte de la recomendación que nosotros siempre damos a nuestros equipos es esto de poder realmente mantener una organización, empezar a establecer rutinas del almuerzo con la familia, el corte,
después, digamos, no trabajar después de las 6 de la tarde, comenzar a trabajar en un horario donde uno pueda tener sus espacios personales para el desayuno, en fin, tratar de conciliar esta vida personal con la profesional, porque esto es lo que nos toca. O sea que esto de comer 3 de la tarde respondiendo mails, estoy haciendo todo mal. Ahí con la comida al lado, así no va. Ahí voy por el otro, voy mal ahí. Bueno. Bueno, en realidad, a ver, estas son recomendaciones que nosotros hacemos, después cada uno con su agenda hace lo mejor que puede, ¿no? Pero la realidad es que nosotros sí hacemos este tipo de recomendaciones. Bien, y te hago otra pregunta, no tanto incómoda, pero sí para el otro lado, ¿no? O sea, de tu experiencia también de recursos humanos, que también tenés una experiencia docente, estás en contacto con mucha gente. ¿Por qué pensar, no? Tu opinión esta, ¿no? Antes de la pandemia, algunas empresas no habían aplicado todavía el home office, ¿no? No podían hacerlo, pensaron que no era necesario, había un tema de, no sé, de miedo, de temor. ¿Qué es lo que algunas empresas se quedaron atrás y bueno, ahora por la fuerza tuvieron que hacerlo, ¿no? Mira, yo creo que la implementación de prácticas de trabajo remoto antes de la pandemia está muy asociado y está muy asociado con cuestiones de tipo cultural, ¿no? Es la apertura que tienen las compañías para realmente confiar en que la gente va a desempeñar su trabajo de una buena manera, estando en forma presencial o no. Esta cuestión del control, ¿no? Si te tengo ahí sentado o sentada en el lugar de trabajo, pienso que estás haciendo las cosas. Hoy, creo que todos nos estamos viendo forzados a tener otro tipo de dinámica de trabajo por la coyuntura actual y eso también nos está empujando a generar procesos de transformación cultural en muchas de las organizaciones que antes no existían. Y te digo más, inclusive hasta inversiones en tecnología que de pronto pensaban hacerse de acá a fin de año o el año que viene. Hoy muchas organizaciones vemos que trajeron su presupuesto para, digamos, para reservar ese presupuesto que tenían y lo trajeron hacia principio de año fiscal o años calendarios para poder adelantar las inversiones en tecnología que no tenían en su momento planificadas. Entonces, creo que estos son abordajes de cambios culturales que, bueno, que hoy el contexto nos está empujando a que estas cosas ocurran, ¿no? Bien, y ya estamos dando la vuelta, nos quedan 5 minutos, ya viene el vuelo de regreso habitual en FM Millennium, estamos hablando con Silvina Ubis D'Agostino, directora de Recursos Humanos de Microsoft, teletrabajo, una de las vedettes, ¿no? De esta pandemia en términos de empleo, y la pregunta que de alguna forma tocamos al inicio, pero me parece oportuna para el cierre, tiene que ver con el futuro y cuando esto termine, si es que termina o de alguna manera la pregunta que se hacen todos es, bueno, ¿vamos a volver a la oficina? ¿Vamos a volver al mismo lugar? ¿O vamos a seguir en el teletrabajo 100%? O sea, ¿para dónde pensás vos que vamos a estar, dónde vamos a estar parados? ¿No? ¿De qué vereda? Si es que hay dos veredas, ¿no? Mirá, yo creo que va a haber un mix, creo que va a haber una mezcla. Creo que todo el tiempo que se ha invertido en recursos humanos, analizando qué roles sí, qué roles no podían teletrabajar, hoy hay conversaciones que prácticamente están cerradas, pero creo que el trabajo presencial es necesario, el contacto con el otro es necesario. En algún momento vamos a volver a una realidad diferente, seguro, que la que teníamos en el pasado, pero volveremos a tener el contacto con el otro. Pero también creo que es un modelo que se ha instalado en muchas organizaciones y que se ha quedado para ser optimizado y que cada vez más vamos a empezar a buscar mejores prácticas para que la gente sea mucho más productiva, para que esté más motivada, para retener el talento que nosotros necesitamos, para disminuir la polución en nuestras ciudades, para generar ahorros de dinero y de tiempo. Así que creo que va a haber un balance. Sí, ese es un punto que me parece que nadie está hablando mucho, que es el tema del transporte, la polución, ¿no? O sea, asociado al trabajo desde casa, ¿no? Hay un tema de esto que decías vos, esto, ¿no? De cómo hacer una ciudad también un poco más viable y que es una consecuencia del teletrabajo y que también está dando vuelta, ¿no? Es muy interesante eso.
Ujú. Sí, bueno, de alguna manera también hay estudios que indican que gracias al teletrabajo ha disminuido la huella de carbono, y tenemos varios indicadores que así lo demuestran, ¿no? De la misma forma, el tema de disminuir la cantidad de tráfico en las ciudades y demás. Por eso te digo, creo que al final del día esto a futuro va a ser un mix, ¿no? Va a ser una mezcla. Bien, y las últimas cortitas, esta también apelo a tu experiencia desde el área de recursos humanos, que aparte sos psicólogo, así que eso también me parece que va a ayudar en darle recomendaciones. Hoy hay muchos líderes, muchos jefes, supervisores, gerentes, directores o coordinadores que tienen que liderar gente, tienen que liderar y de manera virtual. Creo que la semana que viene vamos a dedicar un capítulo a hablar de liderazgo, creo que la que viene, no me acuerdo bien, pero ¿qué única recomendación, única porque tenemos poco tiempo, Silvina, si no nos queríamos más, pero qué recomendación principal le podemos dar a quien tiene hoy que manejar un equipo de manera virtual? ¿Dónde tiene que poner el foco? ¿Dónde tiene que poner la atención? Mirá, yo te diría una palabra que para mí resume todo y es la empatía. La realidad es que hoy nosotros no sabemos con qué contexto familiar nos encontramos del otro lado cuando no empezamos a indagar cuál es la situación que tiene cada persona en su casa, en su familia y con la coyuntura en la que estamos atravesando todos como país a nivel global. Creo que es sumamente importante que los líderes se posicionen entendiendo cuál es la situación personal de cada una de las personas que trabajan en sus equipos, entendiendo que tal vez el nivel de productividad no sea exactamente igual que el que tenían en el pasado, pero que hay una cuestión que está muy asociada al entorno y al contexto, y comprendiendo que, bueno, que estamos viviendo una situación muy especial que requiere de conocer herramientas, de tener autonomía, una proactividad diferente, un control distinto y una actitud también diferente en términos de cómo estamos trabajando. Por eso, para mí, la empatía, la posibilidad de ponerse en el lugar del otro es fundamental. Bien, empatía, empatía virtual. No puede hacer de otra manera viniendo de una psicóloga que me hable de empatía, está muy bien, pero hace honor a tu formación y está muy bien a tu sensibilidad. La última que hacemos, esta es en serio, esto es como parece en muchos programas. Este año nos gusta hablar mucho en Humanos con Recursos del éxito, ¿no? Una palabra que, bueno, hoy en la pandemia tal vez queda un poco desdibujada, pero bueno, es una palabra que siempre da vuelta y siempre nos preguntamos en el mundo de las empresas, ¿no? eh, qué es el éxito, qué es ser exitoso, cómo se lo mide, ¿no? Se lo mide en función de un puesto, se lo mide en función de la responsabilidad, quién lo determina, ¿no? Es lo que yo pienso, lo que piensa el resto. Bueno, una reflexión final de qué es para vos, Silvina, ser exitoso, solamente eso. Siempre me preguntan en qué, ser exitoso, ¿cómo lo definirías vos? Mirá, para mí el éxito está definido por un conglomerado de cosas, ¿no? No es solamente el éxito profesional, es haber logrado un buen balance personal, un equilibrio familiar que te permita poder conseguir y poder lograr aquello que vos te habías propuesto, es poder cumplir un sueño, ¿no? Es alcanzar aquello que vos estabas idealizando, soñando desde que eras chiquito, chiquita, y que ahí te imaginabas. No necesariamente el éxito está asociado con un rol, con un puesto de trabajo. Muchas veces el éxito está asociado con tener una familia sana, y bueno, que amorosa y recibir el amor de las personas que te rodean. La verdad es que yo siempre personalmente pienso en el éxito desde ese lugar, ¿no? Más allá bueno, que uno puede tener una buena trayectoria que te acompaña, no necesariamente está asociado a eso. Perfecto, bueno, buenísimo. Gracias, Silvina, por acompañarnos. Como dijimos, nos acompañó hoy Silvina Ubis de Agostino, directora de Recursos Humanos de Microsoft. Saludo para todos los amigos de Microsoft que deben dar bastante trabajo en el día de hoy. Silvina no me lo quiso decir directamente, pero se entiende que la cosa va bien. Bueno, enhorabuena para ellos. Para nosotros, hasta aquí llegamos en el día de hoy. Quedan en compañía del vuelo de regreso aquí en Millennium con el señor Santiago Ponlecica, Gisela Larsen y toda la información para el resto de la tarde. Nosotros nos volvemos a encontrar el miércoles que viene aquí en Humanos con Recursos. Chao. Esto fue Humanos